representa la cantidad de energía que almacena el material antes que se presente la falla. Antes de que se presente la falla. Y esta deformación es la máxima deformación que puede aceptar el concreto sin confinar. Cuando el concreto se confina, lo que logramos es permitirle desarrollar mayor nivel de deformación. Y hay un cambio abrupto en el diagrama de curso de formación del concreto. Probablemente venga así. Es decir, al confinar el concreto, lo que tenemos es mayor área por debajo del diagrama de curso de formación, mayor cantidad de energía que va a almacenar antes de que se presente la falla. Eso tiene que ver mucho con la tenacidad, y la tenacidad está asociada con la ductilidad del material. Para lograr un elemento estructural que sea dúctil, hay que tratar de obtener materiales, o usar materiales que también tengan comportamiento dúctil, ¿no? Eso es lo que se busca. Bien, entonces, en el momento de la falla, la distribución de los esfuerzos en la zona comprimida o en la región comprimida, hacia arriba, sigue la misma distribución del diagrama de esfuerzo de formación del material. Esta distribución es parabólica, pero con esta distribución no llegamos a ningún lado. Es difícil de hacer el trabajo con esta distribución parabólica. Entonces, muchos investigadores han tratado de reemplazar esta distribución parabólica por una distribución equivalente. Y la que ha prevalecido es la propuesta por Whitney. Whitney planteó lo que se llama la distribución rectangular equivalente. La distribución real es similar a la distribución del diagrama de esfuerzo de formación, y Whitney, al plantear su teoría, dijo que, bueno, había una distribución de la misma carita a las copias que hubiese alcanzado, y propone una distribución rectangular equivalente. Esa distribución rectangular equivalente sugiere que en el momento de la falla, todas las fibras comprimidas están sometidas a un esfuerzo equivalente al 0.85 de F'. Este 0.85 de F' tiene correlación con los experimentos que se han hecho, y uno de esos es el siguiente. En el laboratorio, lo que se obtiene es la resistencia bajo carga rápida, ¿no? Es el término. O sea, el cilindro se prueba con una carga de compresión. Esa carga de compresión se aplica con una determinada velocidad, que ya está estandarizada. La tasa de aplicación de la carga, pero literalmente es una carga rápida. Habíamos comentado que cuando la carga es rápida, la resistencia del concreto se incrementa. No solamente se incrementa la resistencia, sino también se incrementa la rigidez. La rigidez del concreto es la pendiente de este diagrama de esfuerzo de formación en etapa elástica, ¿cierto? Representa la resistencia a la deformación axial del material. Cuánta oposición presenta a sufrir un acortamiento unitario. Eso es la rigidez del concreto. Solo soporta compresión. Pero ya bajo carga sostenida, una edificación real, el concreto de la columna de la viga está sometida a carga sostenida que se mantiene en él. Entonces el comportamiento del concreto cambia radicalmente. Y bajo carga sostenida, el comportamiento del concreto sufre una alteración. Esa alteración es muy visible a partir de la parte inelástica. Es decir, hasta acá más o menos, hasta un medio de F'C, el concreto tiene un comportamiento casi elástico. Pero a partir de aquí ya tiene un comportamiento inelástico. Y esta es la curva bajo carga lenta o sostenida.
Entonces la diferencia entre estos dos valores es de más o menos el 15% de F'. Es decir, bajo carga sostenida sería la condición real en la que va a trabajar el concreto. Bajo carga real, el concreto sufre un deterioro en cuanto a su resistencia, y más o menos en condiciones reales el concreto falla cuando ya se introduce un esfuerzo que será equivalente al 85% del F', es decir, esta altura es 0.85 de F'. Entonces, bajo condiciones reales, el concreto inicia su proceso de aplastamiento cuando en él se introduce un esfuerzo equivalente al 85% de F'. Pero luego también hay otra situación que es media capciosa, porque digamos genera un montón de problemas en nuestro cerebro, ¿no? Que es la condición de carga violenta o súbita, carga que dura, digamos, poco tiempo, como es la que introduce el movimiento sísmico, ¿no? O sea, un sismo. La carga es violenta. Y cuando la carga es violenta, es algo paradójico. En el concreto se genera un cambio no solamente de su resistencia, sino también de su rigidez. Esto es bajo carga, vamos a llamarle sismo. Entonces, eso habría que tomar en cuenta, ¿no? Bien, entonces ese 0.85 representa esto, representa el esfuerzo que se puede colocar al concreto bajo condiciones reales. A pesar que obviamente de otras variables que por ahí se pueden ir viendo. Wheeler dijo que todo esto de acá, la profundidad del bloque de compresiones, que le llamó A, es aproximadamente beta 1 por 0. Aquí el esfuerzo en el acero, está uniformemente distribuido en su sección transversal y se llama F sub. Esta fuerza de acá se puede reemplazar por su resultante, que es F sub S por A sub S, y esto de acá se puede reemplazar por su resultante, que es C sub C. Como ven, el planteamiento de Wheeler sugiere que la zona comprimida es menor que la profundidad efectiva o la profundidad de genero, esto es C. Es una fracción de la profundidad de genero. Es decir, que Wheeler plantea que esta área que estoy ayudando de este modo es el área comprimida. Toda esta dimensión tendría que ser como A. Entonces, C sub C vendría a ser la resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollan en el concreto en el momento de la falla, y que es equivalente al 0.85 F'C, que es el esfuerzo uniforme que estaría aplicado sobre toda esta área que está achurada de este modo. El área es la superficie comprimida, es un rectángulo, y el área sería el producto de A por. Y la facilidad de este planteamiento es que se puede definir de manera rápida y directa cuál es la ubicación del punto de aplicación de esa resultante. Si todo esto es A, la resultante de las fuerzas que se desarrollan en la zona comprimida debería caer en el C. Y el centro de aquí tendría una ubicación que sería como A menos A. Bien, entonces luego aquí se puede calcular la profundidad o el brazo palanca entre C sub C y esta fuerza de acá que le podemos llamar B. Bien, entonces esto de acá, digamos, debemos recordar de días.
falla frágil o dúctil va a depender mucho de la cantidad de acero que se disponga. Si se coloca poca cantidad de acero, entonces en el momento de la falla el esfuerzo del acero es mayor o igual que el esfuerzo que ha hecho a la fluencia en una falla dúctil. Si se coloca una cantidad de acero muy grande, en el momento de la falla el esfuerzo del acero es menor que FY, por lo tanto tenemos una falla frágil. El diseño siempre debe hacerse de modo tal de tener una falla dúctil, que es la falla deseable, y que es la falla que, digamos, interesa desde el punto de vista del diseño sísmico que vamos a tratar de. Si en el momento de la falla el esfuerzo en el acero es mayor o igual que, voy a poner aquí esto así. Si la deformación del acero en el momento de la falla es mayor o igual que Y, entonces F sub S es igual a F Y, y en ese caso, planteando el otro supuesto fundamental, que debe existir equilibrio entre las fuerzas internas y externas. Como no hay fuerza externa axial aplicada, entonces estas dos fuerzas se tienen que equilibrar entre sí, y la profundidad del bloque de compresiones queda como A sub S FY entre 0.85 F' por B. Estas dos fuerzas en el momento de la falla generan solo tendencia a la rotación, porque es un par, dos fuerzas paralelas de igual intensidad en el sentido opuesto. Ese par interno tiene que equilibrar al par externo. Este par interno en el momento de la falla vendría a ser el momento resistente, y el momento resistente es igual a su S FY de menos. Recuerden que en el caso nuestro, el diagrama de esfuerzo de formación para el acero se considera como bilineal y su comportamiento es semejante tanto en compresión como en tracción. Eso, digamos, es aceptable para cargas monotónicas. Recuerden que el concepto en términos monotónicos significa sin inversión de carga en un solo sentido. Ya bajo carga cíclica, el comportamiento del acero sufre una variación que luego modifica el comportamiento del elemento estructural y que hay que, obviamente, tomar. Bien, entonces, este es el comportamiento que se acepta, es un comportamiento, se llama elastoplástico, porque se modela mediante una parte elástica y una parte elastoplástico. Si la deformación del acero es mayor que Y, simplemente el esfuerzo en el acero deja de depender de la deformación unitaria y siempre va a ser igual a F. Dentro de estos conceptos, estoy tratando de comunicar con ustedes, hay uno que es de vital importancia y que tendría que ver con la rotación de la sección. Si queremos calcular cuánto es la rotación en la cual se presenta la falla de la sección, entonces aquí, aceptando que estas deformaciones son pequeñitas, entonces la rotación sería, si tomamos esto de acá, la rotación en la que presenta la falla, voy a llamarle así, será igual a la deformación del acero en el momento de la falla
versus esta distancia que sería D menos. Esa es la rotación en la que se, digamos, presenta la falla de la sección. Esa rotación va a ayudar a definir el concepto de la ductilidad. O sea, la sección gira hasta que en la fibra extrema comprimida se desarrolla una deformación unitaria de 3. En ese momento la sección agota su resistencia y ya no da más. En ese instante lo que se está valorando es esta rotación. La rotación, si su U, que luego va a servir, como decía, para tratar de entender agarramos en curvatura y a partir de ahí definir algunos principios básicos del diseño psicoresistente. Esto corresponde a una viga simplemente reforzada. En el caso de una viga doblemente reforzada, los conceptos son similares. Cuando es una viga doblemente reforzada, en la parte superior, en la zona comprimida, va a aparecer el esfuerzo en la barra comprimida. Si hay esfuerzo, tiene que desarrollarse fuerza. Entonces aquí va a aparecer otra fuerza de compresión que se desarrolla en el acero, que sumada con esta fuerza de compresión tendría que equilibrar esta fuerza de tracción. En términos generales, se va a necesitar menor cantidad de concreto para equilibrar la fuerza de tracción. ¿Sí? Si ustedes también recuerdan, el valor de C en estos planteamientos es igual a entre beta. Entonces, si aquí hay una fuerza de compresión y aquí hay otra, esta es la que se desarrolla en el acero comprimido y esta es la que se desarrolla en el concreto, y estas dos tienen que equilibrar a esta única fuerza. Cuando hay acero en compresión, se va a requerir menor cantidad de concreto para equilibrar la fuerza de tracción. Es decir, el valor de A va a ser más chiquito. Y al ser más chiquito, la profundidad del eje neutro va a ser también más P. ¿Y qué va a pasar con la rotación esta de acá? Que va a ser más grande. Es decir, le estamos dando capacidad de desarrollar mayor rotación a la sección. El acero en compresión lo que hace es incrementar, como vamos a ver probablemente más adelante, la ductilidad de la viga, ¿no? La posibilidad de lograr deformaciones mayores a digamos se pueden obtener con solo el acero. Bien, también aquí, porque vamos a ver seguramente más adelante, el Mn representa la resistencia nominal y no me canso de hablar de estos términos, pero esta ecuación de acá es válida, digamos, en el rango de supuestos que se ha asumido. ¿Se acuerdan? Hemos asumido, por ejemplo, que hay equilibrio entre la fuerza interna y la fuerza externa. Ese equilibrio, por ejemplo, se está planteando sin tomar en cuenta las deformaciones del elemento circular. O sea, la ecuación de equilibrio acá que estamos planteando, para nada se toma en cuenta que el elemento como elemento ha tenido sufre una deformación. Se están despreciando los efectos de secundor, por ejemplo, ¿cierto? El otro supuesto es que la sección permanece plana antes y después, ¿se acuerdan? La adherencia perfecta entre el concreto y el acero, que en el momento de la falla, en el concreto se desarrollan esfuerzos que son equivalentes al gran esfuerzo de formación del material, y que la resistencia a la tracción del concreto es despreciable. Entonces, esta ecuación se sustenta en varios supuestos, por lo tanto, como ecuación no es
exacta, no es exacta, ¿no es cierto? Sí, claro, porque mientras más supuestos que vamos perdiendo un nivel de precisión, ¿no es cierto? Entonces esta ecuación no es exacta, número 1. Esta resistencia nominal se calcula considerando que todas estas variables son deterministas y también valores exactos. Pero sabemos todos que el fierro de 3/4, no todos los fierros de 3/4 tienen la misma sección transversal. Y eso está aceptado porque hay tolerancias con respecto a la fabricación del acero. Que no todos los aceros tienen la misma resistencia a la influencia, porque eso también está permitido, o sea, hay unos niveles de tolerancia, de aceptaciones, ¿no? Y luego, la profundidad del pelaje efectivo va a depender mucho del recubrimiento. En obra se colocará el recubrimiento de 4 centímetros, el fierrito se colocará como lo estamos dibujando en el AutoCAD con tanta precisión, ¿no es cierto? Va a haber una variación con respecto a esas una buena comunicación
diseño malo, el edificio se va a mantener en pie. Con una mala configuración sísmica y un buen diseño, el edificio va a tener problemas a nivel de su comportamiento durante un sismo. Entonces, es importantísimo, ¿no? O sea, la idea es tratar de tener básicamente en el diseño sismo-resistente vigas simplemente reforzadas, porque su comportamiento es superior a vigas doblemente reforzadas, si es que se usa como concepto doblemente reforzado. Bien. Luego ahí vamos a ver algunas gráficas y vamos a ver que cuando se usa acero en compresión, la ductilidad de la viga se incrementa, es decir, mejora su comportamiento, pero es bajo un cierto ciclo de cargas, porque hay que pensar que la viga durante un sismo va a sufrir inversión del momento. Durante un ciclo de carga probablemente esté trabajando tracción en la cara inferior, en otro ciclo de carga probablemente tracción en la cara superior. Y en esa variación sí podría generar algún tipo de problema la viga doblemente reforzada. Bien. Entonces, esto es creo lo elemental con respecto a fricción. Lo importante, recuerden, es generar grietas de tracción diagonal. Esas grietas de tracción diagonal son inducidas no solamente por el corte, sino también por la fricción. Esas grietas por tracción diagonal serán máximas, lo importante es su máximo, que generalmente son los apoyos, y en los apoyos también hay fricción. Entonces, entre los apoyos va a haber grietas introducidas por fricción y grietas introducidas por portal. Y luego lo de la adherencia, recuerden que entonces la anclaje del refuerzo va a desarrollar también esfuerzo de tracción en concreto. ¿Recuerdan? La barra al girarse, las poblaciones se apoyan sobre el concreto circundante y luego aparece una componente radial que genera que el concreto tienda a expandirse radialmente. Esa expansión transversal genera nuevamente esfuerzos de tracción. Y si hay tracción, va a haber agrietamiento también por adherencia, que probablemente luego se sume al agrietamiento inducido por compresión y también aquel inducido por portal. Creo que ya, vista que casi estamos todos, podemos retomar esto y ver qué es lo que resulta con respecto a este diseño. La intención aquí es tal vez revisar algunos conceptos que a mi entender resultarían siendo claves para luego entender un poco la filosofía del diseño sismo-resistente, es decir, tratar de entender cada uno de los artículos que están digamos, indicados en el código de diseño. Comentábamos al final, miren, de la sesión pasada sobre el sismo. Al final, el sismo lo que hace es el sistema, es decir, en la estructura, introducir energía. Parte de esa energía introducida en el sismo se va a ir tratando de mantener, y hay otra parte que se va disipando al medio ambiente mediante ya sea calor o tal vez mediante sonido. La energía introducida se puede descomponer en la energía cinética. La energía cinética es dependiente de la velocidad que desarrolle la estructura en determinado ciclo de carga. La energía, llamado acá,
La energía SUS es la energía que se almacena por deformación elástica, es la energía potencial de deformación elástica. Y los otros tipos de energía son la energía por amortiguamiento viscoso y por amortiguamiento derecho. Las que se van perdiendo o disipando son la energía de amortiguamiento viscoso y la energía de amortiguamiento derecho. Bien, como aquí se está resaltando en este texto, hay un medio para almacenar energía. El medio que almacena energía es la energía a través de la deformación elástica, y luego hay un medio para conservar la energía, que es a través del movimiento, o sea, la energía cinética. Y luego hay una parte que se pierde a través del amortiguamiento, como estamos viendo, es el amortiguamiento viscoso y el amortiguamiento histérico. A raíz de que ya hace tiempo comenzó a aparecer estos sistemas de protección sísmica, Popov y otros investigadores propusieron esta analogía un poco para explicar este procedimiento de protección de sísmica, ¿no? Y lo que ellos proponen como analogía es un cilindro, un depósito acá, luego por acá tenemos una manguera, una cañería. Este cilindro tiene sus turbinas, están representadas en estas que están acá. Este cilindro vendría a ser como la estructura, y la cantidad de agua que ingresa a través de esta cañería hacia el cilindro representa el sismo, o sea, la cantidad de energía que se está introduciendo hacia la estructura. En un sistema convencional, la energía se va perdiendo en parte por el amortiguamiento viscoso y en parte por el amortiguamiento histérico. El sistema convencional, el cual tenemos vigente y todo el mundo conoce. En el caso de acá representa la estructura apoyada sobre lo que son los aisladores de base. Como verán, el aislador de base aquí se ha representado mediante una cañería, de modo tal que cuando sucede un sismo, no toda la energía se introduce a la estructura, sino que parte de esa energía es absorbida por los aisladores de base. Entonces no entra la totalidad de la energía sísmica, sino una cierta cantidad. Hay menor demanda de formación en la estructura. Y luego, la parte de la energía que se introduce a la construcción es disipada por amortiguamiento viscoso y por amortiguamiento histérico. Este es el sistema con aisladores de base. Y los otros son por los disipadores o amortiguadores, que a veces le llamamos. Como ven, aquí la totalidad de la energía sísmica se introduce en la estructura. Parte de la energía sísmica se pierde por amortiguamiento viscoso, y luego otra parte se va hacia este cilindro de acá, que representaría la cantidad de energía que tienen que tomar los disipadores o amortiguadores. Lo que necesitamos es obtener un sistema estructural en el cual se disipe la mayor cantidad de energía sísmica disponible. Por lo general, cada sistema estructural tiene una cierta capacidad para disipar energía. Esa capacidad para disipar energía está dada mediante este valor de
anticipada por amortiguamiento viscoso o amortiguamiento histérico. El amortiguamiento viscoso, si ustedes recuerdan la ecuación del equilibrio dinámico, básicamente está en función de la velocidad que va desarrollando la estructura en cada ciclo de carga. Depende de eso. El amortiguamiento histerético va a depender mucho del, del detallado que se tenga con respecto a la estructura. Es decir, una buena disposición del refuerzo longitudinal, del refuerzo transversal, va a hacer que la cantidad de energía que se disipe mediante este punto pueda ser grande o pueda ser pequeño. Miren, el numerador en esta ecuación, esto de acá, representa la totalidad de la fuerza sísmica que se introduce en una construcción. La fuerza sísmica total que va a sacudir al edificio es todo esto de acá. Z, y hasta además dejar, pero podría mencionar que estos tres parámetros de acá representan la aceleración total que tiene que soportar la construcción. La aceleración del basamento rocoso, esa aceleración que se presenta en el basamento rocoso, entre comillas, se tiene que trasladar hacia la superficie y va a atravesar una serie de estratos. Esos estratos van a amplificar o atenuar esa aceleración del basamento rocoso. Esa amplificación o atenuación se ve mediante este factor de amplificación que se llama S. Por lo tanto, la aceleración que llega al nivel de la base de la construcción es el producto de Z por S. Y luego, esa aceleración en la base de la construcción, dependiendo de las características dinámicas de la estructura, se va a volver a amplificar mediante el valor de C. Entonces, si la estructura es muy flexible o si la estructura es muy rígida. Si la estructura es muy rígida, la amplificación es grande. Si la estructura es muy flexible, la amplificación es pequeña. Por lo tanto, todo esto acá representa la aceleración que tiene que soportar la construcción. Luego ya pues la masa por la aceleración, ahí está todo ya más o menos. Representa la cantidad de fuerza sísmica que va a solicitar el sismo a la construcción. Bien. Pero para efectos de diseño, diseñamos una fuerza sísmica reducida. Por ejemplo, si el valor de R es igual a 10, antes era como 10 para los edificios de concreto armado, significa que el edificio se va a diseñar para 1/10 de la fuerza sísmica. 1/10. Eso representa que el 90% tiene que ser disipada mediante el amortiguamiento viscoso y el amortiguamiento histérico. De esos dos, hay que tratar de centrar nuestra atención en el amortiguamiento histérico, porque eso es un factor que nosotros a través del detallado de la estructura podemos manejar. O sea, no se va a poder cuantificar, pero sí una estructura bien diseñada, con una prevalencia en los modos de falla, va a tener mejor o mayor amortiguamiento histérico que una estructura más detallada y más construida. Hay una prevalencia de jerarquías para lograr que el amortiguamiento histérico sea grande. Primero debe fallar la viga, luego la columna y el último que debe fallar es el cimiento. Entonces, todo debería estar más o menos enlazado a esa secuencia de falla. Para que falle el nudo, al último, por ejemplo, deberíamos evitar la falla por adherencia del refuerzo de la viga.
Y eso se va a lograr cuando el refuerzo de la viga quede dentro del núcleo de la columna. Y no lo que hacemos, que un ferrito queda dentro de otro ferrito, bueno, eso está mal. Entonces, lo que estamos haciendo es generar que este amortiguamiento histerético sea menor. Entonces, un adecuado detallamiento es importantísimo. Bien, el amortiguamiento, bueno, se supone que al suceder el movimiento, luego este va cesando en el tiempo. Y ese disminuir del movimiento se debe justo al amortiguamiento, que tiene por ahora dos variables: el amortiguamiento viscoso y el amortiguamiento histérético. La construcción, cualquier construcción, sea del piso o de múltiples pisos, se puede representar como un sistema de un solo grado de libertad, como un péndulo invertido. Aquí estamos tratando de hacer una descripción de los diferentes tipos de amortiguamiento que se pueden presentar. El amortiguamiento viscoso, que es el amortiguamiento histerético, que es recontra importante. El amortiguamiento histerético se va a presentar cuando la estructura, los elementos estructurales y el material comiencen a incursionar en la etapa inelástica y cuando existan cargas cíclicas. Entonces, si el amortiguamiento histerético se activa en la etapa inelástica, lo que hay que hacer es proveer un elemento que tenga gran capacidad de formación, es decir, gran ductilidad. ¿Ven? Si tenemos un material frágil, no va a desarrollar un amortiguamiento histerético. ¿Ven? La falla se presenta en la etapa elástica o bien superada. Entonces, esto de acá es importantísimo, ¿no? O sea, necesitamos que la estructura pueda soportar una gran cantidad de ciclos de carga, incursionando en la etapa no lineal de su comportamiento, es decir, ingrese en la etapa inelástica. Cuando ingrese en la etapa inelástica, se activa el amortiguamiento histerético. Y este amortiguamiento histerético es gran parte del amortiguamiento total de la construcción. Que incursione en la etapa inelástica y que en la etapa inelástica simplemente no se presente una degradación muy sustancial de la resistencia y la rigidez de la sección y del elemento estructural, para que así, a través de ese procedimiento, pueda desarrollar un gran amortiguamiento histerético. El amortiguamiento por fricción seca, en realidad el asunto es tan complicado que en un movimiento sísmico es bien difícil diferenciar entre estos tres tipos de amortiguamiento, ¿no? Por ejemplo, el amortiguamiento por fricción puede presentarse cuando hay agrietamiento de la viga. Entonces, luego hay una tendencia a deslizarse a lo largo de esa grieta. Mediante esa fricción se va liberando energía. También por fricción entre el refuerzo longitudinal y el refuerzo transversal, también se va, digamos, disipando gran parte de la energía. Sí. Entonces, es bien difícil tratar de diferenciar estos tres tipos de amortiguamiento, ¿no? Vamos a explorarlo. Bien, lo que decía aquí, ¿no? La capacidad de disipar energía por el amortiguamiento viscoso, que depende de la velocidad que desarrolla en cada ciclo. ¿Se acuerdan de la ecuación del equilibrio dinámico? La masa por la aceleración más C por X más K por X es igual a C. Este C, ¿se acuerdan qué era? El amortiguamiento viscoso. Esto creo que no viene acá. Y el
amortiguamiento histerético, para que éste se active, insisto, el material, los elementos estructurales tienen que comenzar a incursionar en etapa inelástica. Si no incursiona en etapa inelástica, no hay desarrollo de amortiguamiento histerético. Y miren, depende de una serie de situaciones, o sea, para que el elemento estructural incursione en la etapa inelástica, no deben presentarse fallas por adherencia, ¿no? Por ejemplo, porque si no pierde su capacidad de disipar energía. Comentaba también la sesión pasada que necesitamos más o menos entender este concepto de la energía, porque está inmerso en la parte inicial del sistema resistente. Y, por ejemplo, en este caso tenemos la curva de esfuerzo de formación de un material que tiene básicamente un comportamiento elástico lineal. En el caso de acá, es un material que tiene un comportamiento elástico no lineal, y en el caso de acá tenemos un material que tiene un comportamiento inelástico. Para que sea elástico, basta con que al retirar la carga, el cuerpo recupere su forma inicial. En este caso, se podría hablar así, que el recorrido de la carga y descarga es el mismo. Igual acá, miren, el recorrido de la carga y la descarga es el mismo, por lo tanto, tiene un comportamiento elástico. Para que sea lineal, debe existir proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo. Esa constante proporcionalidad es la pendiente de este diagrama de esfuerzo de formación, que representa la rigidez del material. En el caso de acá, este material hasta este punto más o menos hay cierta proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación, pero a partir de aquí hacia adelante ya pierde proporcionalidad, por lo tanto tiene un comportamiento elástico no. En el caso de este material, cuando ya se lleva en la etapa de descarga hasta este punto y se retira la carga, el recorrido de la descarga ya no es el mismo del recorrido de la carga. Regresa en otra trayectoria. Y el material ya queda con una deformación permanente. La cantidad de energía que almacena este material en este proceso de carga y descarga es el área que está por debajo. Igual acá, la cantidad de energía que almacena es el área que está por debajo. Si fuese un edificio, aquí tendríamos el desplazamiento de aquí a la. Si la estructura incursiona en la etapa elástica lineal, entonces la estructura, veamos el extremo superior del edificio, se desplaza y llega hasta este punto de acá. En este instante, en este punto de acá, la velocidad es cero. Toda la energía introducida se transforma en energía de deformación elástica. Luego, esa energía de deformación elástica trata de recuperar la forma inicial del edificio y llega a este punto de acá, y aquí toda esa energía de deformación se transforma en energía cinética. En el caso de acá, si fuese un edificio y esto es el desplazamiento y esto es la fuerza, cuando ya el material se lleva más allá de su etapa elástica, llega hacia acá, entonces aquí la velocidad es cero, la estructura alcanza su máxima amplitud, y cuando se retira la carga, toda esa energía cinética aquí en este punto se transforma en energía potencial, y luego la energía potencial, conforme va llegando por acá, se vuelve cero. Y la energía potencial aquí luego se transforma en energía cinética. En este caso,
la cantidad de energía que se ha introducido en el sistema es el área que está por debajo de esta curva. La cantidad de energía que el sistema recupera es la que está por debajo de esta. Es decir, la cantidad de energía que ha disipado la estructura en ese cuarto del ciclo de carga tendría que ser toda esta área. Para lograr entender esto, que luego va a estar muy hacia abajo también, es decir, vamos a volver a insistir sobre esto porque cuando el material de inclusión en etapa inelástica, todo esto de acá representa la cantidad de energía que se ha introducido en el sistema. Y cuando ya se presenta el proceso de descarga, esto viene por acá, ¿sí? Y la cantidad de energía potencial que se transforma en energía cinética es el área que está acá. Esta es la energía que queda en el sistema. Ya no toda la energía de formación elástica se transforma en energía cinética. Eso significa que toda esta porción de acá es la cantidad de energía que se ha ido disipando. Esta es la energía disipada. Como notarán, en el caso en que la estructura permanezca en etapa elástica, no hay disipación de energía. Toda la energía de formación se transforma en energía cinética. Para que la estructura tenga capacidad de disipar energía, o para que el material tenga capacidad de disipar energía, tiene que incursionar en la etapa elástica. Y hay que darle características o propiedades a los elementos estructurales de modo tal que tengan la posibilidad de incursionar en la etapa elástica. Es decir, que la falla no se presente de manera práctica. Bueno, esto está aquí, pero que me serviría en todo caso para tratar de explicar esta diapositiva. Les comentaba que toda estructura se puede representar como un sistema de un solo grado de libertad, como un péndulo invertido, toda estructura. El cálculo del constante basal con esta expresión lo que se hace es representar la estructura matemáticamente como un sistema de un solo grado de libertad. En la figura de la parte superior, la estructura solo incursionando en la etapa elástica lineal, y en la parte inferior la estructura con capacidad de incursionar en la etapa inelástica. En este caso, la estructura sometida a carga cíclica, ya no monotónica. ¿Se acuerdan ustedes el concepto de un ciclo? Es decir, el movimiento se inicia acá, luego se va hacia acá, pasa otra vez por acá, se va hacia el otro lado y regresa a este punto de acá. Bueno, es un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué sucede en un ciclo de carga cuando tiene comportamiento elástico lineal. Digamos que la estructura, aquí está la fuerza horizontal, y luego se mide el desplazamiento del extremo superior. Si quisiésemos hacer un ensayo por acá, esta fuerza cuya intensidad se puede mantener, y luego por efecto de esta fuerza se mide el desplazamiento del extremo superior. Entonces aquí
del extremo superior y la fuerza que está siendo introducida. Lo que pasa es cuando tenemos el sismo, la fuerza es una fuerza dinámica y su intensidad va a ir variando en el tiempo, ¿no? Bien, entonces miren, el movimiento se inicia acá, en este punto de acá, y luego el extremo superior llega al punto de acá, que está llamando el punto C, por decirlo ahí, ¿cierto? Que es ahí donde se logra la máxima amplitud. Cuando la amplitud es máxima, la velocidad es cero. La velocidad es cero. Es decir, en este caso, cuando llega a este punto de acá, la velocidad es cero y toda la energía cinética se transforma en energía potencial. La energía cinética, ¿se acuerdan que era igual? A un medio de la masa por la velocidad. Y la energía potencial de formación elástica es K por, es un medio de K por X al cuadrado, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando la velocidad, y acuérdense que la energía no se pierde, es un sistema conservativo, lo único que hace es ser trans, en este caso, digamos, va a ir pasando de energía cinética a energía potencial. Entonces cuando llega aquí, a este punto, la velocidad es cero, ya cesa el movimiento. Entonces, si la velocidad es cero, la energía cinética es cero. Toda la energía cinética se transforma en energía de deformación. ¿Se acuerdan? Esto se puede representar como un resorte. El resorte tiende a recuperar su forma. Una vez que llega acá, por efecto de esa tendencia a recuperar su forma, toda la energía potencial aquí almacenada, que es un medio de K por delta al cuadrado, luego hace que el péndulo ese trate de recuperar su forma original y llega a este punto de acá. Aquí ya no hay desplazamiento. Aquí, al no haber desplazamiento, la energía potencial es cero. Y toda la energía potencial luego se transforma en energía cinética. Luego pasa en sentido contrario, hacia el otro lado. Aquí la energía cinética es cero, la energía potencial es máxima, y luego recupera aquí su forma. Obtenemos un ciclo de carga y descarga. Como ven, cuando se comporta elásticamente, en una etapa un cuarto del ciclo de carga, la cantidad de energía almacenada es el área de acá, no hay reducción de la energía almacenada, toda la energía de formación elástica se transforma en energía cinética y a su vez toda la energía cinética se transforma luego aquí en energía potencial. Y así va oscilando esta estructura. Y como ven, al oscilar no va perdiendo energía. En el caso del comportamiento elastoplástico, o el comportamiento inelástico, si quieren verlo acá, cuando llega a este punto de acá, ya la estructura comienza a tener deformaciones inelásticas. En este punto, en el punto F, desarrolla su máxima amplitud. Aquí la energía cinética, toda ella se transforma en energía potencial de deformación elástica. Se presenta la etapa de la descarga viene hacia acá. ¿Sí? Entonces ya queda una deformación permanente. La cantidad de energía que se ha introducido al sistema es el área de este trapecio. La cantidad de energía que se recupera es la cantidad que está acá, o el área que está aquí, descrita mediante este triángulo que es, no veo a CFG, parece que, ¿no es cierto? Eso significa que la cantidad de energía que se ha disipado en esta etapa del movimiento sísmico es toda esta área de acá. Bien, entonces llega a este punto, luego regresa acá y luego hay que aplicar aquí toda la energía cinética o toda la energía potencial aquí se transforma en energía cinética y
y luego el movimiento viene hasta acá y aquí recién logra su posición o su ubicación original, es decir, el punto donde se inició el movimiento. Y luego comienza esto así, ¿no? Comienza a oscilar de un lado a otro y en cada ciclo de carga se va a ir viendo qué cantidad de energía se va disipando y qué cantidad de energía se va almacenando. Aquí hay una gráfica o unas diapositivas que se ha tomado como referencia. Es, digamos, un ensayo navío voladizo. Como ven, en el primer caso, poca densidad de estribos. En el segundo caso, hay una densidad de estribos mayor. Y en el tercer caso, hay una gran densidad de estribos. Y lo que se está viendo aquí es el comportamiento de esta viga a su carga monotónica, básicamente, en un solo sentido. Una viga en voladizo con carga en extremo libre y esta carga aplicada hacia abajo. Y esta carga se va incrementando hasta que se presenta la falla de la viga. El área que está por debajo representa la cantidad de energía que se almacena en la viga antes de la falla. Como verán, en el caso en el que hay mayor cantidad de estribos, se puede lograr mayor nivel de almacenamiento de energía antes de la falla. Este sistema es más útil, tiene mayor capacidad de formación que en este caso mayor tenacidad, menor tenacidad y una tenacidad bien pequeña. Mayor ductilidad, menor ductilidad y una ductilidad bien pequeña. La viga es voladizo, pero ya sometida a carga cíclica. Estos son ensayos que se hacen generalmente en laboratorio. Lo que se hace es programar básicamente 2 o 3 deformaciones, una de ellas solamente hasta la etapa elástica y otras 2 deformaciones que lleven a la viga hasta la etapa inelástica. No sé si está. Bien, esta fuerza va a ir actuando hacia abajo y luego de abajo hacia arriba hasta completar un ciclo de carga. Para estudiar la viga se construye este diagrama de fuerza de desplazamiento y luego en este diagrama fuerza de desplazamiento vamos a tener probablemente deflexión positiva, digamos hacia abajo, y luego deflexión negativa cuando la viga se curve hacia arriba, ¿cierto? Bien, la viga va a pasar por diferentes etapas en su comportamiento. Primero, miren, en una primera etapa que está definida aquí mediante la recta B, probablemente los esfuerzos en la cara superior son menores que el módulo de rotura del concreto, y por lo tanto los esfuerzos en la fibra traccionada son menores que el módulo de rotura y el esfuerzo en la fibra comprimida es menor que un medio de F'(C). Por lo tanto, la sección está en etapa elástica y sin sección habilitada. Pero luego, probablemente los esfuerzos de tracción superen el módulo de rotura del concreto y la sección se adhiere. Al habilitarse hay una pérdida de rigidez, hay menor momento de inercia. Esa pérdida de rigidez probablemente esté aquí indicada mediante el punto B. Pero a pesar de ello, el esfuerzo en la fibra extrema comprimida aún es menor que un medio de F'(C). Por lo tanto, la viga aún está en la etapa elástica. Se sigue cargando hasta que en este punto C el acero traccionado entre en fluencia.
Esta sería la fuerza que genera el inicio de la afluencia del acero traccionado. Y a partir de aquí, ya el concreto comienza a incursionar en la etapa inelástica, ¿no? Y se carga hasta el punto D. Como verán, el punto D está reflejado aquí mediante este dibujito. Hay un nivel de agrietamiento significativo en la carga traccionada. Hay grietas por acá verticales y aquí hay unas grietas inclinadas, lo que indica que ya hay presencia de deformación por todo. Una vez que se llega acá, se presenta el proceso de la descarga, y al presentarse el proceso de la descarga, estas grietas probablemente tiendan a cerrarse. Y aquí llegamos al punto E, como ya la viga a incursionar en la etapa inelástica, queda ya con deformación permanente. La deformación permanente vendría a ser esta distancia que se llama aquí A. Esa sería la deformación permanente. A partir de ese punto ya la carga cambia de sentido, de abajo hacia arriba. Estas grietas se van cerrando y en la viga comienza a aparecer el momento positivo. Se sigue incrementando, las grietas se cierran y aquí, recién en este punto, la viga queda ya horizontal, es decir, se recuperó su forma original. Se sigue incrementando la carga de abajo hacia arriba. En la cara inferior de la viga van a aparecer esfuerzos de tracción. Estos esfuerzos de tracción superan el módulo rotor del concreto y la viga o el concreto se adhiere. Se llega a cargar hasta el punto G, creo que dice acá. Sí. Bien, y a partir de este punto, nuevamente se retira la carga y se presenta el proceso de descarga. El proceso de descarga sigue este recorrido. Aquí hay deformación permanente. Se sigue incrementando la carga hasta que la viga adopte su forma original. Bien. Todo esto de acá representa un ciclo de carga. Un ciclo de carga. Ese ciclo de carga se podría, digamos, indicar estos 4 cuadrantes. Un cuarto del ciclo de carga, si así quisiésemos llamarle, el otro cuarto y el otro cuarto. En este primer ciclo de carga, la cantidad de energía que se ha introducido vendría a ser igual al área que está por debajo de esta curva, que vendría a ser toda esta área de acá. Bien. Y la cantidad de energía que se recupere en el sistema vendría a ser el área que está por debajo de la curva D, que vendría a ser el área de este triángulo, ¿cierto? El área de este triángulo, ¿sí? Entonces aquí cuando se presente el proceso de descarga, estamos acá, luego se retira la carga. Cuando se retira la carga, recuerden, esto es como un resorte, ¿no? La rigidez de la viga se puede representar como un resorte. Y en ese resorte ahí, ya la velocidad se hace cero, toda la energía cinética se transforma en energía de deformación elástica y el resorte empuja ahora en sentido contrario. Bien, y llega a este punto de acá, no se recupera la totalidad de la deformación, queda ya con deformación permanente. Aquí en este punto la energía de deformación elástica es cero, porque no hay ya deformación en el resorte, y toda la energía se transformó en energía sí. Pero bien, la idea es la siguiente. En este cuarto de ciclo, el área que está por debajo de esto representa la cantidad de energía que se ha introducido. ¿Bien? La cantidad de energía que se recupera es el área que está por debajo de la línea de que vendría a ser, en este caso, el área de este. Bien. ¿Eso qué significa? Que de la totalidad de energía introducida,
Esta área de acá es la energía que se está disipando. Esto es, el área de todo esto de acá vendría a ser la cantidad de energía que se ha disipado en un ciclo de carga. A esto se le llama el lazo histerético. ¿Y por qué decimos que es histerético? Porque simplemente la vida se ha llevado más allá de su etapa elástica y está sometida a cargas que cambian de sentido, a cargas cíclicas. ¿Estamos? Bien. Entonces, el área que está en este lazo histerético representa la cantidad de amortiguamiento histerético. Conviene tener elementos estructurales en los que esta área de este lazo histerético sea la más grande posible, a fin de que la estructura tenga gran cantidad de amortiguamiento histerético, es decir, que pueda disipar gran parte de la energía sísmica. ¿Estamos? Pero esto es solamente un ciclo de carga, ¿no? Cuando la estructura está sometida, en realidad está sometida a un gran ciclo de carga, ¿no? Aquí en cada ciclo de carga, miren, el área de este lazo histerético va reduciendo. Eso significa que hay una pérdida de amortiguamiento histerético. Esta gráfica no me indica tal y cual trato de explicar acá, pero miren, esto podría ser la estructura, podría ser la viga, podría ser la columna. Se puede hacer este diagrama de comportamiento histerético para cualquier cosa. Digamos que se trata de la viga que hace rato hemos visto. Esto representaría la deflexión vertical en el extremo libre de la viga, y esto representaría la carga actual. En estos lazos histeréticos se ve lo siguiente. Primero, la capacidad que tiene la estructura para disipar energía, que debería ser representada mediante el lazo o el área del lazo histerético en cada ciclo de carga. Estos lazos histeréticos toman un pico. Este pico representa la resistencia que desarrolla la viga en ese ciclo de carga. Como ven, en cada ciclo de carga la resistencia va disminuyendo. También aquí nosotros podemos ver de manera así muy cualitativa la rigidez de la viga. La rigidez se podría representar como la línea trazada desde el origen hacia el punto más alto del lazo histerético. Es decir, por ejemplo, en este punto de acá, de aquí hacia acá, una línea. La pendiente de esa línea representa la rigidez promedio que alcanza la viga en ese ciclo de carga. Notarán lo siguiente: la rigidez en cada ciclo de carga va disminuyendo. Entonces, esta información es valiosísima porque nos permite definir cuál es el nivel de disipación de energía que tiene el elemento estructural, la estructura o cualquier otra cosa bajo ciertos ciclos de carga. También nos permite visualizar cómo se va degradando tanto la resistencia como la rigidez. ¿Qué es lo que conviene? Conviene tener una estructura, un elemento estructural en el cual tengamos lazos histeréticos que sean lo más amplios posibles y que se mantengan estables en cada ciclo de carga. Para lograr eso, conviene un buen detallamiento del elemento de concreto armado, buena cantidad de refuerzo transversal, que las secciones tengan fallas dúctiles y un buen nivel de confinamiento.